¿qué? Entonces, ese caso, en ese caso, el caso Q sería 1, ¿cierto? Ah, ok, profesor. ¿Sí? Por ejemplo, Sí, señor. mira, por ejemplo, si tú haces acá esto, ¿sí? Y haces, perdón, acá, mira. ¿Sí estás viendo el Excel, cierto? Sí, señor. Sería, sacaríamos a tu opción, harías este, ¿cierto? El ese último por punto 28, ¿sí? Te da aproximadamente, no, perdón, este no sería, sería así, sería 1, ¿sí? Que sería el porcentaje total, 100%, por punto 28, ¿sí? Listo, ahí lo tienes, ¿cierto? Y ahora si tú haces acá y multiplicas punto 5, ¿sí? Que es el del SU, para pasar la flexión, por punto 59, ¿sí? Que es el caso Q, ¿sí? Eso no... ¿Qué pasó ahí? Ah, perdón. Eso, ah, eso nos da aproximadamente lo mismo. ¿Sí me entiendes? Este que está acá este lo calculo directamente y este lo calculo punto 5 por punto 59, ¿sí? Son dos formas de Ah, hacerlo que son aproximadamente lo mismo. sí, señor. ¿Sí? Ahora sí, todo Lo claro, entiendo. profe. Puede ser, esa parte puede ser confusa ahí. Sí, ¿Entiendes? claro. ¿Sí? Sí, Y señor. lo mismo pasará con axial. De pasar lo mismo con axial. ¿Listo? Profe, entonces ahí, digamos, para todos los tipos de cargas para B infinita, asumiríamos 0,5 y ya lo demás lo arreglamos con los modificadores. Sí, señor. Sí, señor, sí. Listo. Listo, profesor, muchas gracias. Listo, no, señor, con gusto. Vamos a ver cuánto más llegaron. Hay 29. No hay nadie en sala de espera. Listo. Venga, yo ayer monté, el quiz lo monté. El quiz lo monté ayer. Y no me acuerdo para cuándo quedó. Venga, les confirmo. Profe, creo que habíamos dicho que es sábado y domingo, ¿no? Creo que sí, pero venga, les confirmo que yo lo monté ayer. Pero no estoy compartiendo. Bueno, solo tabla. Ay, Dios mío. Estamos aquí en casa de música, aquí al lado. ¿Sí lo están viendo? El quiz quedó para hoy a partir de las 9:30 hasta el domingo a las 6 de la tarde. Digo, son 4 preguntitas, no tienen ningún problema. Creo que voy a montar otro cursecito también sobre qué, sobre la parte de fatiga, también medio teórico, la parte, es más sobre escogerle, lo tengo pensado más sobre escoger esos modificadores, por ejemplo, ¿sí? Factores a considerar más que de cálculos, ¿de acuerdo? Es que montar esos quizzes acá por la primera vez siempre toma mucho tiempo. Ya una vez montado, no hay problema, pero montar la primera vez toma mucho trabajo, ¿sí? Entonces, por eso es que es un poco demorado. Y hacía bastante no usaba, no usaba Moodle. Bueno, entonces, ¿estamos? Listo. Entonces, vamos y busquemos el otro que íbamos a hacer. Yo les había dicho, bueno, este es el material, ¿sí? Vamos a como referencia y busquemos los ejercicios, los que habíamos hablado. ¿Miraron el que les dije? Empezaron a trabajar. El del engranaje helicoidal montado en una bomba. De una bomba que tenemos un engranaje helicoidal.
Esto es diseño, material. Uy, ese no es. Ah, no, perdón, está acá directamente, ¿no? Cierto. Y los cambié. Este, ¿cierto? Este fue. ¿Listo? Bueno. Las clases de música no pasan muy seguido, pero cuando pasan llaman mucho la atención. Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Están viendo la presentación, ¿cierto? Ah. Listo. Bueno, con este, ¿lo trabajaron? ¿Qué entendieron de este? ¿Entienden el dibujo? ¿Entienden qué está sucediendo? Aló, aló. Profe, yo realmente no lo he mirado porque también tenía otras cosas. Ok. Este ejercicio tiene un poco de trabajo. Pues tiene un poco de trabajo, no, pero tiene cosas que hay que observar que están sucediendo. Porque pues no todo va a ser, no es tan, pues hay cosas que varían, que no son tan directas como en otros casos, como los anteriores, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Sí? Yo aquí tengo aquí tengo una bomba. ¿Sí? La bomba que está al fondo, ¿cierto? Pues de esa bomba, pues un elemento motriz, ¿sí? Pues aparece ese elemento gira, ¿sí? Y pues ese elemento está conectado a un eje, ¿sí? Ese eje tiene un diámetro nominal de 25 milímetros. Hay un hombro, ¿sí? En la parte en la que que entra la bomba, ¿sí? Y en el otro extremo hay conectado está conectado un engranaje helicoidal, ¿cierto? ¿Recuerden que es un engranaje helicoidal? Sí, sí, señor. Un engranaje que en el que los dientes tienen un ángulo de inclinación respecto al eje de giro, ¿cierto? Entonces, ahí por efecto de ese ángulo de giro, ¿sí? de los dientes con respecto al eje de giro, se me generan tres fuerzas, ¿cierto? Una fuerza normal, que es la de 750, ¿sí? Esa fuerza de 750 que le genera al eje. ¿Qué le genera al eje esa fuerza? ¿Cómo? ¿Cuál fuerza? Fuerza de 750. Un esfuerzo cortante, ¿no? Cortante. ¿Cortante en dónde? Menos esfuerzo cortante por flexión, ¿cierto? ¿Sí? Listo, un esfuerzo cortante por flexión. ¿Qué más me genera? ¿Un momento? O sea, el Un trasladar la momento. fuerza generaría un momento. Exactamente, me genera un momento en el empotramiento, ¿cierto? Que en este caso es en el hombro. ¿Cierto? Bueno. Me genera un momento y el momento me genera un esfuerzo normal, ¿cierto? Voy a colocar acá sistema de coordenadas para hablar el mismo idioma. Voy a colocar un sistema de coordenadas y les voy a llamar lo siguiente: X, Y y Z, ¿sí? ¿Entendido? Bueno, entonces esa fuerza de 750 me va a generar un momento flector, ¿cierto? Que está sobre el eje Y, ¿sí?
Un giro sobre el eje Y y por lo tanto me genera esfuerzo normal sobre el eje X, ¿cierto? Entonces es un momento flector que va a ser máximo en los extremos del eje, en superficie externa, y mínimo en el centro, cero en el centro, ¿cierto? Mientras que también me genera un esfuerzo cortante por flexión, que es máximo en el centro y cero en los extremos, ¿sí? De eso hablamos la vez pasada. Bueno, la fuerza de 200 que me genera, de 2000, perdón, me genera un torque, ¿cierto? Eso me va a generar un momento alrededor del eje Z, ¿cierto? Y un momento alrededor del eje X. El momento alrededor del eje X me genera torsión sobre el eje y el momento alrededor del eje Z me genera también flexión, ¿cierto? Sobre el eje Z. Por lo tanto, me va a generar también un esfuerzo normal en el eje X, ¿cierto? También me genera cortante por flexión, ¿sí? Pues de la misma forma que me genera la fuerza de 50, pero ese esfuerzo es máximo en el centro, cero en los extremos, ¿de acuerdo? Y la fuerza de 500 que me genera. Axial. Una fuerza axial, ¿cierto? Esa fuerza axial, ¿qué me va a generar? ¿Qué tipo de esfuerzo me genera? Tensión, ¿cierto? Un esfuerzo normal por tensión, un P sobre A. ¿Entendido? Bueno, entonces digamos, eso está girando, ¿cierto? Digamos que eso gira, el eje gira antihorariamente, ¿sí? Entonces aquí tengo las reacciones, ¿sí? Lo que hace para que eso me quede en equilibrio. Bueno, si eso gira en ese sentido, entonces piensen qué fuerzas están variando. Eso está girando, ¿no? Eso tiene que girar. ¿Sí? Acá independientemente del sentido de giro, claro, pues acá eso tiene que girar en ese sentido para que haya equilibrio, ¿cierto? Pues ese es el torque el torque me genera la bomba. Es más, voy a moverlo hacia atrás para evitar confusiones. Si la bomba está girando en ese sentido. ¿Sí? Y pues en el eje se me generan esas reacciones. Ese torque azul es el torque suficiente para generar esas fuerzas. ¿Listo? Bueno, no nos interesa por el momento. Sabemos que está en equilibrio. Bueno, pregunta. Esas fuerzas, ¿cuáles varían? Y ahí está la clave de la clave de este ejercicio. Porque hay una cantidad de cosas implícitas que no me las están diciendo, pero están implícitas. Y no me las dicen, pero están implícitas ahí. Que ustedes tienen que observarlas. ¿Sí? Entonces, miremos. Ya dijimos, ¿no? La fuerza de 2000, perdón, me genera flexión. ¿Sí? Esa fuerza de 2000 varía. Me genera flexión y torsión. Sí. Esa fuerza de 2000 varía. De acuerdo a cómo está girando el eje, Sí, señor. yo diría que sí, ¿no? Varía, ¿cierto? O sea, para un punto, si yo escojo acá un punto, ¿sí? Si yo acá escojo un punto, por ejemplo, ese punto rojo, ¿sí? Ese punto me va a experimentar un cambio en ese esfuerzo que me produce en esos esfuerzos que me producen la fuerza de 2000, ¿sí? Bueno, perdón. Me produce una fluctuación en el esfuerzo que me produce la flexión por 2000, ¿cierto? La flexión el torque va a ser constante. ¿Sí? El torque no me va a variar, porque el torque es constante en cualquier punto de la superficie, ¿cierto? El esfuerzo cortante por torque. Profe, qué pena una pregunta. Dime. ¿La fuerza de 500 newton no genera, no pandea el eje? También, sí, señor. También. Pero ahí solo hay axial. Pandea, no, pero ¿qué es pandear? ¿Qué llamas pandear? O sea, si uno la fuerza de 500 newton la lleva hasta el eje, eso genera ahí como un momento, ¿no? Sí, señor. Eso se llama flexión. ¿Sí? Me genera también flexión en el eje X, sí, señor. También.
Me genera flexión en el eje X. Es exactamente, la flexión me hace que cualquier punto en la superficie externa del eje sufra esfuerzos alternativos, todo lo que sea por flexión, ¿cierto? ¿Qué sucede con los esfuerzos cortantes por torque? ¿Sí? Porque los esfuerzos por flexión, esfuerzos cortantes por flexión en la superficie externa son 0, ¿sí? Entonces, no hay, no hay, no hay inconveniente ahí, ¿sí? Exactamente, no variarían. Exactamente. Por flexión, ¿cierto? Ujú. Exactamente. Exactamente. Sí, señor, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¿Sí? Entonces, ahí hay un punto de partida. Tengo esfuerzos alternativos, ¿cierto? Pero no todos son por efecto, pero no todos varían, ¿cierto? ¿Qué le sucede a la fuerza de 500 cuando la traslade al eje? Cuando la traslada al eje, ¿qué me sucede? Es, sí, señor, ahí tengo que me va a generar una flexión, ¿cierto? Me genera una flexión en un torque en el eje X, ¿sí? Y me va a, perdón, en el eje Y, perdón, y me genera ese torque en el eje Y, me va a generar un momento, un esfuerzo normal en el eje X por flexión, ¿cierto? Esa fuerza de 500, ¿ese esfuerzo va a variar? Sí, ¿cierto? Esfuerzo normal por flexión. Ahora, la fuerza de 500 sobre el eje también, ¿qué más me genera? Una tensión sobre el eje, ¿cierto? Un esfuerzo normal a tensión sobre el eje. Ese esfuerzo es un esfuerzo normal por carga axial. Ese esfuerzo normal por carga axial va a variar. Se va a hacer completamente fijo, ¿cierto? Entonces ahí ya comenzamos y ya nos dimos cuenta que hay cosas que varían, cosas que no varían, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ustedes ya vieron, ya más o menos tienen idea de esto y se dan cuenta que pues los cálculos me van a variar mucho si yo trabajo con esfuerzos que varían o esfuerzos que no me varían. ¿Entendido? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo copió? ¿Dónde lo copió? ¿Copió el que no era? Pues ya estaba, ¿cierto? Acá. Primero para acá para poderlo trabajar. Ahora sí, listo. Bueno, entonces podemos comenzar. ¿Listo? Tengo acá mi sistema de referencia. ¿Todos entienden lo que sucede? Como digo, acá es clave que primero analicen todo y entiendan qué está sucediendo, ¿sí? Porque a partir de eso es que yo empiezo a decidir qué varía, qué no varía, ¿sí? ¿Listo? ¿Entendido, muchachos?
Sí, señor. ¿Hay alguien que no entienda qué es lo que está sucediendo? O sea, que ya, o sea, una vez entendido qué varía, qué no varía, el resto ya debe ser carpintería para ustedes. ¿Sí? Calcular los Ks, estimar esfuerzos, perdón, sí, estimar esfuerzos también ya es rutinario para ustedes, ¿sí? Pero acá lo clave es entender qué varía y qué no varía. ¿Listo? Bueno, Profe, ¿puede repetir esa parte, lo que varía y que no varía? listo. Bueno, lo escribimos acá. Primero que es un sondeo preliminar, ¿sí? Para ver un análisis preliminar. Ahorita miramos qué varía y qué no varía. Comencemos por la estática, ¿cierto? Bueno, entonces, de acuerdo a al sistema de referencia que coloqué, ¿cierto? Ese sistema de referencia XYZ. Bueno, hagamos, ¿qué me genera momentos en Y? Momentos sobre el eje Y, que es este. ¿Cierto? Sería momentos sobre Y. Sería la fuerza de 500, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por el radio, que son 250 medios, ¿sí? Positivo, ¿cierto? Sobre Y. ¿Qué más? La fuerza de 750 también me genera momentos sobre Y, ¿cierto? ¿También positivo? ¿Por cuánto? Profe, pero la de 750 no pasa. 50. No. Por 50, ¿cierto? ¿Cómo fue? Claro. Pero la pregunta, ¿dónde está el punto de mayor esfuerzo? Si es como si tú hicieras acá en realidad lo que vamos a hacer es sumar, mi origen, es que si pongo el origen acá en el centro de la bomba, en el empotramiento, me queda muy recargado el dibujo, ¿cierto? Pero el sistema en realidad está colocado acá, ¿cierto? El sistema de referencia está colocado ahí donde está el punto verde, ¿sí? Entonces yo en realidad lo que debo hacer acá es sumatoria de momentos en O igual a 0, ¿sí? En realidad eso es lo que debo hacer. Sí, solo que, como digo, si lo hago ahí me queda demasiado recargado el dibujo. ¿Sí? Bueno. Claro, pero ¿qué fue que dijo acá antes? La fuerza 750 corta el eje Y el eje Y no haría momento. ¿Entendido? Tienes la razón. Hagamos esto acá para no confundirnos. Déjalo un poquitico más. ¿Mejor así? Acá, hacia acá tengo X. ¿Sí? Y hacia acá tengo Z. ¿Listo? ¿Se entiende mejor así? Sí, señor. Listo. Bueno, ¿eso nos da cuánto? Yo aquí comencé a hacer algo o no. No recuerdo si hice o no hice. No, este es otro. Yo creo que no comencé a hacer nada de eso. Este como que no alcancé a hacer mucho. Perdón, no hice. ¿Ven? Hagámoslo entonces. Miremos acá, ¿tengo qué? SU1, SU1000 y SY800, ¿cierto? SU1000, SY800, ¿cierto? Bueno, la primera hagamos la estática acá arriba primero. Tengo aquí MY. Vale, ¿cuánto dijimos que era? 750 por 125 más 50 por, perdón, 500 por, no, estoy equivocando, 750% chapulín. 750 por
50, ¿cierto? Más 500 por 125, ¿sí? Lo que se llama 500 por 125 más 750 por 50, ¿cierto? ¿Eso qué unidades tiene? Newton por milímetro. Newton milímetro, ¿cierto? Listo. Vamos a colocarlas acá porque para no irnos enredando después. Bueno, eso en Y, ¿cierto? ¿Qué otro momento tengo ahí? Tengo acá en Z. En el eje Z, ¿qué voy a tener? Sobre el eje Z, o sea, sobre este, ¿qué voy a tener? La de 500 y la de 2000, ¿no? Se voy a tener la de 2000. Sí, señor. Solo la de 2000. Sí, solo la de 2000. La de 2000, ¿por cuánto? Por 50, correcto, ¿cierto? Esto nos da 2 por 5, 10 y un 0, nos da 100.000 también, ¿cierto? Esto también nos dio 100.000. Esto voy a colocarlo acá, MZ igual a 2000 por 50. Listo, mismas unidades. Para tenerla acá. Bueno, ¿qué más? Esto que me... Este MY... ¿Aló? Sí, espera un momento, perdón. Porque es que el momento en X, ya él dijera... Bueno, sacámoslo acá de una vez. Momento en X... Es lo mismo, es la misma cantidad física, ¿cierto? Solo que el efecto que produce es diferente. ¿Ese momento en X cómo es? Por 125. Ese momento en X sería ¿cuánto? 2000 por 125, ¿cierto? ¿Eso me da cuánto? También negativo. Ah, no, perdón. Voy a por hacer más y menos. Este es... Voy a colocarlo así, TX. ¿Listo? Bueno. Vamos a aumentar acá un poquitico. Listo. Bueno. Profe, ahí se deben Dime. tomar en cuenta los signos. En solo el valor flexión como y tal. en... Pues como están variando, vamos para allá. ¿Cuánto nos da? Nos da 250, ¿cierto? 250.000 kilonewton milímetros, ¿cierto? Listo. Bueno, esto que nos falta alguno. Ay, no, vamos a tener acá uno que sea. No, vamos para allá. Bueno, ¿estos qué me producen? MY y MZ, ¿qué me producen? Flexión, ¿cierto? Bueno, entonces yo como calculo esfuerzo por flexión. Los dos varían, ¿cierto? Los dos varían. Al variar, ¿qué sucede? Me van a generar esfuerzos alternativos. Entonces yo como calculo esfuerzo por flexión. Sigma igual a MC sobre J, ¿cierto? MC sobre I, perdón. ¿De acuerdo? ¿Cuál momento actúa ahí? ¿Cuál es entonces ahí tenía que buscar cuál es el plano crítico, porque tengo dos esfuerzos que actúan en dos momentos que actúan en el mismo plano. Yo puedo acá usar y decir, usar teoría de flexión asimétrica, ¿cierto? Y calcular el plano neutro. ¿Sí? Pero acá tengo lo siguiente. ¿Sí? Recuerden que recuerden que como la sección es circular, ¿cierto? El momento de inercia
So, este IX es igual a YY, ¿cierto? Una acción que es simétrica. Entonces, yo puedo calcular el simplemente un momento equivalente, ¿cierto? Y me parece más fácil que volver a calcular toda esa teoría de esfuerzos en plan asimétricos. Bueno. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces yo acá puedo decir lo siguiente. Decir, acá calculo un momento equivalente, ¿cierto? Un momento equivalente que sería igual a my cuadrado más mz cuadrado. ¿Cierto? Y acá entonces a esto llamo ME. Y sería igual a cuadrado, perdón, más al cuadrado. ¿Listo? Me da 141.421 newton milímetros, ¿cierto? 141.421. No son newton milímetros, ¿no? ¿Listo? Bueno. Acá abajo me genera torque, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Listo. Ok, entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya tengo carga, ¿cierto? Eso me genera torque, eso me genera esfuerzo cortante. Entonces, miren, tengo 141 y tengo 250, ¿sí? Entonces, acá, ¿cómo sería el esfuerzo normal en X? Ahora tengo acá, acá también tengo que la fuerza de 500 me va a generar un esfuerzo normal, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, miren, bueno, hagamos los que acá calculamos y luego volvemos. Entonces, este que está acá varía, el ME varía, ¿cierto? Por lo tanto, ME, ¿qué me genera? Un esfuerzo en X, ¿cierto? Que sería ME por R sobre I, ¿cierto? Eso entonces es una acción circular, entonces el momento de inercia es pi r 4 sobre 4, ¿cierto? Entonces eso me queda acá, me quedaría 4R, eso lo dije una vez pasada, me queda 4ME sobre pi R cubo. ¿Entendido? ¿Qué le gustaría al concentrador de esfuerzos ahí? Aquí lo tomo en cuenta, ¿cierto? Sería mi KT por flexión, ¿cierto? ¿Sí? Ese es variable. Entonces aquí tendría que ese es 4ME, o sea, 4 por 141.000. ¿Cuánto nos dio? 142. 141.421,35. 140.421, perdón. Gracias. 141.425, ¿cierto? Sobre pi. 21, profe. 21. ¿De cuánto es el radio? ¿De 25 milímetros? 125. No, el radio, el eje. 25 milímetros, aquí está bien. O sea, sobre 12.5 al cuadrado. ¿Y el KT por flexión de cuánto es? Los conservadores de esfuerzos en el hombro son KT 2,
1.8 y 5 en flexión, tensión y torsión respectivamente. O sea que en KT tengo 2, ¿cierto? En flexión tengo 2. ¿Entendido? Bueno, entonces miremos acá. Acá tengo ese sigma X. Profe, Dime. eso ahí sería pi por r al cubo, ¿no? Ah, al cubo, sí, sí, gracias. Tienes toda la razón, gracias. Sí, señor. Profe, perdón, ¿cómo fue lo del KT? Es que me perdí. Mírenlo, acá está. Eso ya lo tienen ahí ustedes en el aula. Si quieren, bájenlo para que tengan de referencia. Dice, los concentradores de esfuerzos en el hombro son 2, 1.8 y 1.5 en flexión, tensión y torsión respectivamente. O sea, tengo 2 en flexión, 1.8 en torsión y 1.8 en tensión y 1.5 en torsión. ¿Sí? Ya me los dan, no hay que calcularlos. Si no, entonces los calcularía que con las tablas, que ustedes las conocen, ¿cierto? Un eje circular sometido con un hombro que varía de un diámetro menor a un diámetro mayor. ¿Sí? Entonces ahí necesito diámetro menor, diámetro mayor y el radio del entalle. ¿Sí? Pero acá para simplificar el ejercicio, ya me lo dan. ¿Entendido? Bueno. De 2, ¿cierto? Entonces miremos acá, vámonos acá y tendría para calcular el esfuerzo normal en X, ¿cierto? Ese esfuerzo alternativo, ¿cierto? Entonces va a colocar acá, esto es los SA, ¿cierto? SA, no lo cambie. Acá tengo SX, ¿cierto? SX va a ser 4 por, espérate, voy a colocar acá también el radio. Ese mouse como que sacó la mano. Ya le cambié la pila ayer y no era ese, el radio sería 25 medios, ¿cierto? Entonces tengo acá 4 por el momento, ¿cierto? Dividido en pi por radio al cubo, ¿sí? Uy, ¿qué hizo ahí? Por... Ahí está, ¿cierto? ¿Sí? Momento, ahí el 4. Listo, eso me da de una... ¿Tiene las unidades correctas? Sí, ¿cierto? Profe, pero el radio no era 25 El milímetros. radio de diámetro lo que está ahí, sí, verifiquemos. ¿Esos 25 son radio o diámetro? Profe, al parecer es como diámetro, ¿no? Crean como diámetro, ¿no? Manejamos diámetros. Sí. Claro, sí. Tomo una distancia. Yo no puedo, medir un radio no es simple. Listo. Entonces sí, serían 12.5. Vámonos acá. Ajá. Y por el KT, ¿no? KT por flexión. Voy a colocarlos acá. También. KT por flex. KT por ax y KT por tor. ¿Listo? ¿Eran cuánto? 2, 1.8 y 1.5, ¿cierto? Listo. Tengo 5, uy. Esa es la ventaja de hacerlo acá por esto, ¿cierto? El mouse se mueve solo. Por 2. Listo. ¿Qué unidades tiene acá? Megapascales, ¿cierto? Me espera que me corrija esto automáticamente. Bueno, ¿las unidades están correctas?
Sí, señor. Revisemos. Momento en newton milímetro, radio en milímetros y lo demás es adimensional, ¿sí? Entonces, tengo 184.4 megapascales. ¿Listo? Este es alternativo. ¿Existe otro esfuerzo alternativo? No. ¿Cierto? Entonces no existirían más esfuerzos alternativos. O no les veo por ese momento más, ¿cierto? Los otros que me producen. El torque, sí, el torque entonces ese me produce un esfuerzo cortante, ¿cierto? Que ese esfuerzo cortante lo calculo como, ¿cuál era? Lo llamamos MX, ¿cierto? MX Profe, por qué pena. R sobre J, dime. Es que me perdí un poquito, porque era que nosotros decíamos que había un esfuerzo alternativo en X. Porque mira, este MY y MZ, ¿sí los ves? Sí, señor. Al girar para este punto rojo que está acá, un punto rojo en el extremo, que está sobre la superficie, ¿sí? Demasiado. ¿Sí? Ese punto va a sufrir, cuando está en la parte de arriba, va a sufrir un esfuerzo en una dirección, ¿sí? Y cuando está en la parte de abajo, va a sufrir un esfuerzo en la otra dirección, ¿sí? Porque está girando, ¿sí? Mírate, voy a prender la cámara, voy a dejar de compartir y prendo la cámara para... Es lo de cuando arriba está a compresión y abajo a tensión y luego cambia. Sí, señor. Ok, listo. Sí, entonces acá, mira, eso lo que hicimos la vez pasada, hago la misma demostración, ¿cierto? Mira acá los dedos que están las marcas, ¿cierto? Esto lo hacía con marcadores, con expos, que es bastante fácil. A ver, lo hacemos aquí con esto. ¿Un cable? Un cable, sí. Vamos a ver. Listo. Acá, esto es un eje, ¿cierto? Sí, y acá, pues, si eso se proyecta en ese sentido, la parte de arriba que experimenta. Compresión. Compresión, ¿cierto? Cuando esto gire, ¿cierto? Porque como es un eje que gira, ¿cierto? Claro, acá está aumentado para dramatizar la cosa. Pero cuando este giro, esos puntos que están aquí arriba, ¿para dónde va? Hacia abajo, ¿cierto? ¿Y cómo queda? El sentido de la carga no me varía, lo que me está variando es el giro. Ese punto que antes estaba a tensión, ahora ¿cómo está? Que estaba a compresión, ahora queda a tensión. A tensión, ¿cierto? A ver si la hago acá. Miren, me voy a tirar los audífonos solamente por explicarles. No marcó. ¿Sí? Bueno, esa era la idea, ¿no? Ese punto que está acá, que se alcanza, no sé si alcanza a ver que está un poquitico azul, ¿cierto? Ahí está, a compresión. Cuando gira, queda abajo a tensión, ¿cierto? Y entonces, ese esfuerzo es un esfuerzo variable, ¿sí? Para ese punto es esfuerzo variable. ¿Sí? Sí, lo entiendo, pero gracias. Listo. ¿Ok? Ese esfuerzo es variable. Este MX que me genera torque, ¿va a ser variable o no va a ser variable? Va a ser constante, ¿cierto? Ese esfuerzo es constante, ese esfuerzo no va a variar. Entonces, ese esfuerzo, esos esfuerzo cortante por torque, lo calculo como TC sobre J, ¿cierto? ¿Ese MX era de cuánto? ¿Cuánto me dio? Ah, bueno, aquí está. TX 250, ¿cierto? ¿Sí? Ese va a ser entonces... Ah, bueno, esto es 2 MX sobre pi por
R cubo por el KT por torque, ¿cierto? Torsión. O sea que eso va a ser E2 por MX, que fue 250.000, sobre pi por 12,5 al cubo, y el KT por torsión es 1,5, ¿cierto? Torsión sí es 1,5. Y miremos a ver cuánto nos da. De nuevo, esto es... Este es esfuerzo alternativo a colocarla acá en color diferente. ¿Sí? Porque yo no los puedo sumar así olímpicamente. Este va a ser esfuerzo medio, ¿cierto? Eso es dado un cortante, ¿sí? Y va a ser ¿cuánto? 2 por el torque en X sobre pi por el radio, que es este, al cubo, por el KT por torsión, que es 1,5. Eso me da lo mismo, ¿no? En megapascales. ¿Sí? Unidades también. Revisemos. Torque en newton milímetro, radio en milímetros, KT adimensional. ¿Listo? Sí, entonces sí está bueno. Tengo acá 122. Lo que tenía 122.2, sí. Listo. Esto es esfuerzo medio. ¿Entendido? ¿Qué otro esfuerzo presente ahí? Que no hemos calculado. El de tensión, ¿cierto? El de tensión por fuerza axial. ¿Sí? Ese esfuerzo es ¿cuál? ¿En qué dirección está ese esfuerzo? Sobre el eje X, ¿cierto? ¿Que va a ser cuánto? Que va a ser P sobre A, ¿cierto? Bueno, acá está voy a colocar acá el KT que no lo colocamos, ¿no? Por KT. El respectivo KT, ¿no? Este por entonces sería la fuerza que es, ¿cuánto? Bueno, P sobre pi R cuadrado KT por KT axial. O sea, tengo la fuerza que es de 500. ¿Es 500 newtons? Listo, sobre pi por 12,5 al cubo por el KT por axial es 1,8, ¿cierto? Ah, pero no, ese es cuadrado, tienes la, sí, aquí están 2. Gracias. Eso me da ¿cuánto? Miremos a ver entonces acá. Sx igual a 500 sobre pi por S3 al cuadrado por, pues bajito, ¿no? Muy, muy bajito. ¿Cierto? Ese esfuerzo es muy bajito. Bueno. Ya tengo los estados de esfuerzos. ¿Listo? Bueno, este esfuerzo está en el mismo plano, ¿cierto? Sx vale 84, ¿sí? Sx acá vale 1,53. ¿Los puedo sumar? ¿Qué dicen? ¿Todos de acuerdo? Profe, ¿se puede volver un poquito en donde dice, en donde sacó el último SX, por favor? Acá, este.
Sí. Listo, venga, lo anotamos de una vez. Sí, claro, cuando yo cojo acá y es la simplificación de esa que se trabó esto. La simplificación de esas ecuaciones para secciones circulares sólidas, ¿sí? 1,84 nos dio, ¿cierto? Y esa cara. ¿Cuál? No, es que el cálculo está interesante. Ah, sí. Sí, es solo por eso. No te creo. ¿Listo? Bueno. Entonces, la pregunta mía es, ¿yo puedo sumar este que está en X, con este que está en X? Si van en el mismo sentido, ¿no? ¿Qué creen? Pero uno es flector y el otro de tensión, ¿no? No, por lo que uno fluctúa y el otro no, ¿no? O no tiene nada que ver. ¿Quién tiene el micrófono abierto ahí, por favor? Profe, pero el de abajo es un esfuerzo axial, pero a tensión, ¿no? Sí, señor. Y el Pero de está en la arriba, dirección, ¿cierto? Exactamente. Sigma X es un esfuerzo, voy a escribirlo acá. Este es una tensión normal en el eje X, ¿cierto? Este que es ¿qué? Este sigma X por flexiones, tensión normal por carga axial. ¿Sí? Este que está acá es una tensión normal por flexión en X. ¿Sí? La pregunta mía, ¿puedo sumar? O sea, claro, usted ya saben, ¿sí? Y acá usted no cabe que yo no puedo sumar este tau con este sigma X, ¿cierto? ¿Cierto? Eso usted ya lo sabe, y saben que esos los dos no se pueden sumar, ¿cierto? Eso usted ya no caen en esas, ¿cierto? Los dos no se pueden sumar, porque esto es una tensión, esto está en un plano, este tau está en un plano, este sigma X está sobre un eje, ¿cierto? Es una cantidad vectorial que no puedo sumarlas. Pero la pregunta mía es, si ese sigma X por flexión, ¿sí? Están sobre el eje X y este sigma X por carga axial, que también está en el eje X, ¿los puedo sumar? Yo creo que de tanto preguntarle, ustedes se han dado cuenta, no se pueden sumar, ¿cierto? Que ya de me han dicho, sí, súmelo, estamos sobre el mismo eje. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no los puedo sumar? Porque uno fluctúa y el otro no. ¿Por qué qué? Porque uno es fluctuante y el otro no. Bien, bien. Sí, señora, precisamente por esa razón, ¿sí? El esfuerzo normal por flexión, este de 184, ese esfuerzo es fluctuante, ¿sí? El esfuerzo de 1,84 de esfuerzo normal por carga axial es un esfuerzo que no fluctúa. Yo no puedo sumarlos así olímpicamente. ¿De acuerdo? Sí, ahí es donde les decía que este ejercicio tenía ese problemita. Problemita donde esa información que está implícita, que no me la dan, no me la dicen precisamente que yo tengo que observarla para no cometer ese error. Aritméticamente, ¿sí? ¿Cómo los puedo sumar?
De pronto si son tensión y, o sea, que sean del mismo orden, tensión y tensión, compresión y compresión. Sí. ¿Cómo así? No lo entendí. O sea, acá estamos un esfuerzo en X, pero está actuando como un momento. Y el otro está actuando como una tensión. Entonces, para poderlo sumar, deberían ser tensión y el otro también tensión. No. Son esfuerzos en X, van en la misma dirección, independientemente del resultado, de cómo lo estoy generando, yo puedo sumarlos, ¿cierto? Yo podría sumarlos si fueran esfuerzos estáticos, ¿sí? Igual, ahora si tú tienes, por ejemplo, un tanque a presión, ¿sí? En el que le pones un momento, que le pones una carga axial, ¿sí? Que le pones una presión interna, eso me va a generar, si por ejemplo, es un tanque presurizado, ¿cierto? Acá hay una presión interna, ¿sí? Aparte de eso acá, le aplicas una fuerza axial. Y aparte de eso, le aplicas un momento acá en ese sentido. Estas tres cosas acá va a tener un esfuerzo acá en este eje X, ¿cierto? Que va a ser proporcional a F sobre A, que va a ser proporcional a MC sobre I, y que va a ser proporcional a ese esfuerzo acá en esta dirección, es PR sobre T, sobre 2T, perdón. Y se me confundió en ese momento. Creo que es en ese sentido. Es mayor en esta dirección que en el otro. ¿Sí? Pero porque son esfuerzos estáticos. ¿Sí? Eso se puede hacer. ¿Sí? Para cualquier dirección, porque son esfuerzos estáticos, van en la misma dirección. ¿Sí? Pero en este caso son esfuerzos que varían en el, este sigma X por flexión varía en el tiempo, este sigma X por axial no varía. Por lo tanto, yo no puedo sumarlos así algebraicamente, ¿cierto? Ahora, este tau XY y sigma X por axial, ¿sí? Que son esfuerzos que no varían en el tiempo, esfuerzo medio, ¿cómo los puedo sumar? No, yo no puedo sumarlos así olímpicamente porque van en direcciones contrarias, ¿cierto? ¿Qué puedo usar para sumarlos? ¿Qué técnica conocen ustedes para sumar esfuerzos que están en diferentes planos? ¿Mm? ¿Cómo? O sea, puedo usarla, ¿no? Voy a saltarme esta parte acá no. Esta parte acá es para que entiendan que si tengo esfuerzos que esfuerzos en la misma dirección, yo puedo sumarlos independientemente de cuál sea el origen, ¿cierto? Ustedes conocen, por ejemplo, esas tres formas de calcular esfuerzos axiales, ¿cierto? Voy a borrarla. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo que tú me estás diciendo eso, ¿cierto? Sí, que se puede hacer. Yo tengo un estado de esfuerzos que viene representado por un esfuerzo en X que vale 1,84 y un cortante que vale, ¿cuánto es? 180, no, 784 es. No, 1,84 es. Vimos acá 1,84,3, 1,84,4. 0 y 184,4. ¿Sí? Acá tengo ese estado de esfuerzo. Yo voy a buscar acá una matriz, sí, que tenga acá un esfuerzo principal 1 y un esfuerzo principal 2, ¿cierto? Voy a buscar esa transformación, ¿cierto? Es lo que tengo que hacer. Yo puedo hacer esto acá matricialmente, buscando acá autovalores, autovectores, ¿cierto? No sé si conozcan ese método, pero estoy seguro que ustedes conocen el círculo de Moore. ¿Sí? Sí, señor. ¿Listo? Entonces yo acá puedo calcular esos sigma 1 y sigma 2, puedo calcularlos por, como le digo, puedo usar, por ejemplo, esto acá una forma muy rápida de hacerla, usando valor autovalores, una matriz, ¿sí? O puedo usar el círculo de Moore. Decir entonces que ese sigma 1, sigma 2, va a ser, ¿cuánto vale sigma y en ese caso? Esfuerzo en el eje Y, esfuerzo normal en el eje Y. 0, ¿cierto? ¿Estamos? Muchachos. No, ¿Cuánto profe, vale? vuelvo a repetir, por favor.
¿cuánto vale el esfuerzo normal en el eje Y? De nuevo, voy a prender la cámara. Eso creo que era la vez pasada. Yo tengo acá este mi eje, ¿cierto? El eje que, ese esfuerzo en X que está haciendo, me está generando que esto yo corto acá una cara, ¿sí? Para que esta cara que corté intente separarse, ¿cierto? Bueno, la parte de arriba intenta separarse, en la parte de abajo entienda comprimirse, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, y cuando gire, pues va a ser lo contrario. Listo. Ah, no, pero sí, listo. Ok, bueno, esfuerzo en X, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Cuando tengo ese esfuerzo en X en esta dirección? Las cargas que tengo ahí, ¿existe algún esfuerzo que me genere, por ejemplo, que este eje se me rompe así en dos mitades? ¿Así? O sea, sí, como en dos medias cañas. No. Ninguno, No. ¿cierto? Exactamente, ¿sí? Entonces, ese sigma Y en ejes, ¿sí? Ese sigma Y en ejes, perdón. Casi acabo. Donde no era. Ese sigma Y en ejes, los ejes generalmente están sometidos a esfuerzos normales en una sola dirección, ¿sí? ¿Cierto? Entonces acá en este caso, ¿sí? Yo uso mi círculo de Moore, ¿cierto? Y digo que el círculo de Moore vale esto, sigma X menos sigma Y sobre 2, más o menos sigma X menos sigma Y medios al cuadrado más tau XY cuadrado. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Último corte de regencia de materiales. ¿De acuerdo? Y para eje en este caso, sigma Y vale 0. De nuevo les hago la aclaración. Recuerden que sigma Y es diferente de SY. ¿Sí? ¿Recuerden cuál es la diferencia? Esto es del material, ¿sí? Y esto es el que actúa, ¿sí? ¿Entendido? No Sí, señor. se dejen confundir con eso, ¿no? Porque generalmente se usa la misma notación, pero son dos cosas muy, muy diferentes. Este SY es la propiedad del material, ¿sí? Este sigma Y es el que actúa. ¿Listo? Bueno, entonces acá, con eso, yo ya puedo coger, como ya somos calculados, puedo calcular cuánto vale sigma 1 y cuánto vale sigma 2, ¿cierto? Entonces, sigma X me dio ¿cuánto? ¿Lo tienen por ahí? Ah, mira, acá están. Sigma X va a ser 1,53, ¿no? Yo acá no puedo utilizar el 184 porque, perdón, acá la embarré. Acá la embarré. No es 184, es 130, 123, ¿no? El tau. 122.2. ¿Ok? Entonces tengo acá 1,84 sobre 2, más o menos 1,84, 1.84 medios sobre 2 más 122.2 al cuadrado, ¿sí? Y acá ya puedo calcular, entonces, ¿cuánto vale ese 1? Sería este sobre 2 más la raíz de, perdón, acá me queda este sobre 2 al cuadrado más este al cuadrado, ¿sí? Muy chiquito. Ah, mira, acá me equivoqué, acá me falta esto. Mire. ¿Sí? Ok, tiene más sentido. ¿Sí? Y ahora calculemos acá el 2, ¿cierto?
que es simplemente cambiarle el signo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál de esos es el máximo? El S1, ¿cierto? El S1, el S2, esos esfuerzos están separados 45 grados, ¿cierto? Entonces, porque es que puede suceder lo siguiente. Recuerden acá, miremos eso, miren eso, yo tengo acá, y acá obtengo este círculo. Encuentro el círculo de Moore. Sí, señor. Uy, horrible quedó eso. Dime. Sí, tranquilo, sigue. Sí, aunque 121.5, aunque la verdad, pues, un material que no soporte compresión. Sí, pues en este momento acá no se me ocurre un material que no soporte compresión para esta aplicación, ¿no? Sí que, por ejemplo, sí. Sí, entonces ahí tienes que, ahí en ese caso, por ejemplo, vas a tener que trabajar con qué, vas a tener dos límites, ¿sí? Esfuerzo último a tensión y esfuerzo último a compresión. Claro, en los concretos es muy visible, ¿cierto? Es muy visible, ¿sí? Pero resulta lo siguiente, resulta pues que esa parte no la vimos, ¿sí? O pues no me pareció que aplicara mucho acá por las aplicaciones. Nosotros hicimos esto, perdón, esto viene así. ¿Sí? Sí, en un concreto es más o menos así. ¿Sí? Esfuerzo de formación para un concreto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso es que los recuerdos acá se refuerzan con varilla para que se ponga atención, ¿cierto? Entonces, pero mira, esto que está acá, esto que sea esfuerzo a la fatiga y esto que sea esfuerzo de fluencia, ¿sí? Nosotros dijimos, estamos aplicando el criterio de Soderbergh, ¿cierto? Entonces, más se comportamos de la misma forma, algo así. Todo lo que esté dentro de esa zona es buena, ¿cierto? Pero miren que esto que está acá es tensión, ¿cierto? Existen curvas para esto que son más o menos así. Cuando tengo compresión, no me interesa mucho, ¿sí? Generalmente no me interesa mucho, ¿cierto? Como la gran mayoría de las aplicaciones que nosotros tenemos acá, eso no es del todo cierto. Pues, para esa parte es cierto, ¿cierto? Cuando estoy trabajando acá con el método vida, esfuerzo, que es este, ¿cierto? En vida, esfuerzo no me interesa. Cuando tengo ya otras cosas, como por ejemplo, deformación vida o ya cuando tengo grietas, sí me interesa, porque cuando yo tengo compresión también se me generan esfuerzos a tensión, ¿cierto? Tú tienes, por ejemplo, un entalle, ¿sí? Tienes acá una placa con un hueco, ¿sí? Como yo les mostré, acá sometida a tensión, ¿cierto? Acá no hay problema. El problema es que acá, en esas partes, acá me queda un esfuerzo negativo y acá me va a tener un esfuerzo positivo, ¿sí? Entonces, a pesar de que, mire, si esta fuerza acá varía en el tiempo, yo voy a tener acá esfuerzos que varían, esfuerzos a tensión positivos acá en el tiempo, ¿cierto? En esta parte. Sí, entonces ahí eso no es del todo, no siempre va a ser cierto, pero para nuestras aplicaciones que estamos viendo acá en este curso, no, esto es válido, ¿sí? Sí, aclaras pues un poquitico más de lo que me estás preguntando, ¿sí? Pero sí, cierto, tienes que mirar qué tipo de material tienes para ver cuál tensión escoges y cuál sería el criterio que vas a escoger. ¿Entendido? Listo.
Perfecto. Bueno, entonces acá entonces ya tengo que el esfuerzo que me va a variar es de el esfuerzo medio, ¿sí? Tienes acá, tienes un esfuerzo medio de 123 megapascales, ¿cierto? Y hayamos calculado un esfuerzo alternativo de ¿cuánto? 184, ¿no? 184,4, listo. ¿Ok? Pues ya con eso, esos son los que vas a meter en tu ecuación de Soderberg, que estamos mirando. Bueno, sigamos. Ahora sí, ya que tengo esos valores, ahora sí, ustedes de pronto pueden seguir, ¿cierto? Puedo calcular qué harían ahora. Acá sí me voy a dejar guiar por ustedes. Porque ustedes ya, acá esa parte acá, ya deben haberla trabajado. O ya deben tener ideas, ¿cierto? Acá ya utilizamos la ecuación de 1 sobre n es igual, bueno, no me acuerdo del resto, ¿usted qué es eso? 1 sobre n igual a Sm sobre Sy más Sa sobre Sn, ¿cierto? Que es el que estamos usando, modelo de Soderberg. ¿Cómo calculo el Sn? Bueno, de eso lo hablamos la vez pasada, ¿sí? La vez pasada hablamos y les dije, usémoslo de esta forma, usemos el ¿qué? Usemos Profe, qué pena, el... no se escucha. ¿Cómo así que no escucho? Yo también escucho. Ok, Sí, no sí se importa. escucha. Listo, usemos esta ecuación que está acá, ¿cierto? Y de acá obtengo, voy a volverme para acá, a la presentación. ¿De dónde está? Bueno, ahora vamos la presentación de material. Yo subí una versión 2 en la que cogemos y estandarizamos esta parte, ¿cierto? Yo les digo lo siguiente, usemos el modelo de Soderberg, que está acá, ¿sí? Acá, ¿cierto? Acá no tengo el KT, ¿cierto? Pero entonces, si yo estoy acá usando, voy a utilizar esta parte, ¿sí? El KF lo paso a dividir, porque igual acá yo lo que toca es ese K sub T, ¿sí? Ese K sub T, que es el K sub F, que es proporcional a KF, es un factor mayor que 1, ¿sí? Entonces, si yo lo multiplico, lo que estoy diciendo es que si tengo un concentrador de esfuerzos, el esfuerzo de fatiga se me va a aumentar, y eso no es cierto, ¿sí? Ese K sub T lo que hace resta a la resistencia a la fatiga, ¿cierto? Entonces, no importa cuál de los dos usen, ¿cierto? Si usan multiplicando por K sub F o dividiendo por K sub F, pero entonces cuando lo usan acá en el modelo, en este modelo aquí, en la resistencia, acá, tienen que utilizar lo que sea, tienen que ser consecuentes, ¿sí? Eso lo hablamos la vez pasada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahora sí, como ya tengo los esfuerzos, ahora yo puedo calcular mi SN, ¿cierto? ¿Cómo calculo el SN? Deberíamos hacer un cuisito sobre eso ya. ¿Cierto? Bueno. ¿Cómo calculo el SN'? Exactamente. ¿Cómo calculo el SN? ¿Cómo calculo el SN'? Primero que todo. Los veo como quedados, como que ustedes están yendo a clase y se conforman con eso. Me da la impresión. El SN lo calculo como 50% del esfuerzo último, ¿cierto? Esto para vida infinita, ¿cierto? Eso me da, son 1000, o sea, me da 500 megapascales, ¿cierto? Y ahora empiezo a calcular los modificadores. Entonces, vámonos para acá.
Voy a copiar esto acá para... el perezoso de copiar esto. Eso me dice que es un acero y ya me lo dan, ¿cierto? Acero. Ese, ya la he copiado por acá, ¿cierto? No. Así, vean, aquí está. No, me dicen justamente que es un acero. No me dicen que... No, porque es que ya me dicen que... ya me dicen... me dan las propiedades mecánicas. Mira. ¿Ok? Ya me las dan. Listo, entonces acá los tengo. 1000 de esfuerzo último, también en megapascales. Esto ustedes en megapascales, ¿cierto? Mi Sn' pues sería 0,5 por 1000, listo. Y miremos a todos los modificadores, ¿cierto? Vamos a colocarlos acá en el mismo orden. Uy, perdón. Abajito, sí. Listo, superficie. Miremos, ¿qué tipo de superficie tengo? Ha sido granallada, ¿cierto? Y acá me aclara. El granallado es un tipo de tratamiento, de eso hablamos algo, ¿cierto? Es escoger una superficie y exponerla, impactarla con, por ejemplo, esferas a alta velocidad, esferas muy pequeñas que me generan, eso me deforma plásticamente la superficie, una superficie muy pequeña, me genera después residuales, ¿cierto? Ese acabado es rugoso, ¿cierto? La apariencia es rugosa, pero tengo que me genera un comportamiento de la fatiga similar al pulido, por efecto de esos esfuerzos residuales, ¿cierto? Exactamente, ¿cierto? Exactamente, mira, acá tengo, por ejemplo, esto que está acá, ¿sí? Este que está acá en el medio, ¿sí? Ese es el efecto del granallado. ¿Sí? Mire, yo acá, por ejemplo, someto esto a un esfuerzo, a flexión, tendría esta distribución de esfuerzos, ¿cierto? La parte de arriba. El granallado me genera unos esfuerzos a compresión ya embebidos ya en el material. Entonces, el efecto combinado, cuando los someta a flexión, va a tener que aquí en la punta, se me va a disminuir, o sea, este pico, ¿sí? Esta puntica que falta, es la que está absorbiendo el granallado, ¿cierto? Eso me va a generar menores esfuerzos, ¿cierto? Menor esfuerzo a la fatiga, que es menor. Entonces, yo voy a tener acá factor de carga, factor de temperatura, ¿dónde está? Acabado superficial, ya lo pasé. Véalo, está acá, ¿cierto? Entonces, miremos. Tengo, ¿cuál escogería ahí? Uy, que no traje agua hoy, ya me está haciendo falta. Profe, ¿ahí podría ser esmerilado? Sí, es... Un pulido, ¿cierto? Listo, entonces puede ser esmerilado. Entonces, ¿qué factores escogería? 1,58. Exacto. Listo, aquí estamos de acuerdo. Bueno, aquí ya está. Ya los tenía. 1,58 menos 0,85, ¿cierto? Esto es acá para superficie esmerilada o pulida. Pulida, ¿ok? Listo. Factor de carga. Miremos. Ajá. Ahí tengo las 3 cargas, ¿cierto? Ahí tengo las 3 cargas presentes. Listo. Entonces, ¿qué decisión toman ahí?
¿Qué sugiere? ¿Por qué tomarías el más pequeño? Sí, señor. Que sería el más crítico. ¿Qué opinan? Profe, también se podría tomar el Kazuku de 0.923 porque el esfuerzo último es menor a ese valor de 1520 megapascales, ¿no? ¿Qué opinan? Pues yo opino lo mismo que el compañero del 059 porque la clase pasada hablamos de eso. O sea que cuando tratemos de diseñar, diseñemos en el punto más crítico para no tener el problema de que este pueda fallar en X momento. Listo. ¿Alguien más? Sí, profe, yo también escogería el más pequeño. Y en este caso es el Kaku por torsión. Bueno, normalmente les diría lo mismo. Les diría que sí. Les diría que escoge el más crítico, ¿cierto? Porque es cierto, acá tengo tres casas las tres cargas están presentes, ¿cierto? Pues el que va a mandar la parada, el más crítico, va a ser la torsión, por lo tanto debería escoger 0.59. Pero acá hay un detalle que ustedes no lo están viendo, no lo están observando. Está ahí, pero no lo están observando. No, sería peor. Mire, ¿qué sucede si yo escojo el más bajo? ¿Estoy siendo más conservativo o menos conservativo? Más conservativo. Más conservativo, ¿cierto? O sea, estoy diciendo, o sea, que va a tener una probabilidad mucho menor que eso me falle, ¿entendido? Bueno, eso por un lado, entonces, estoy seguro, ¿cierto? No voy a tener problema de fallos súbitos, ¿cierto? Y pues si en algún momento pues no voy a tener que tener una responsabilidad civil o responsabilidad criminal por algún fallo en servicio del componente que yo he diseñado, ¿cierto? Ustedes firman por eso, por ese diseño, ¿cierto? Bueno, pues ahí voy a la fija, ¿cierto? Me aburro de potencial problema. ¿Cuál es la contrapartida? ¿Cuál es la desventaja de tomar eso, de hacer eso? Hacemos el diseño más robusto, ¿no? Exactamente, y si el diseño es más robusto, ¿eso qué implica? Que ocupa más espacio. Ocupa más espacio, ok, listo, sí. Más gastos. ¿Más gastos en Sí, qué? gastos en material, pues. En material, ¿cierto? Exactamente, voy a gastar más en material, ¿sí? Puede que la divergencia sea mucha o no, ¿sí? Pero va a usar un material de mayor diámetro en este caso, un material más robusto. Entonces, probablemente va a ser más costoso, ¿cierto? Va a ser algo más pesado, ¿sí? Más costoso en manufactura como en operación, porque si es algo más pesado, más robusto, va a gastar más energía para moverse, ¿cierto? Entonces, ahí tienen que estar, no es simplemente coger y ser conservativo y listo, ¿sí? Que si es algo muy robusto, va a ser más costoso en manufactura y en operación, y muy probablemente el cliente me va a decir, no, eso es muy costoso, no lo hago, ¿sí? Y pues no me va a fallar, pero tampoco lo va a construir, no me va a ganar ese contrato, ¿sí? Entonces, pero como les digo, de nuevo, acá hay un detalle que ustedes no están observando. Sí, las tres cargas están presentes, ¿cierto? Este factor de carga se usa ¿para qué? Váyanse a la definición de eso. La flexión pura. Ajá.
Esa prueba es de una prueba de fatiga, ¿cierto? Una prueba de flexión alternativa. ¿La carga axial está variando? Habíamos dicho que no. ¿La carga torsión está variando? ¿Cuál está variando? La flexión, ¿cierto? Entonces, les pregunto de nuevo, ¿qué factor de carga usarían? 1. Exactamente. ¿Qué? ¿Cuál le llamamos? Kazuk, ¿cierto? Kazuk, ¿qué me modifica? El tipo de carga. ¿Qué me modifica Kazuk? El sub n, que es el esfuerzo a la fatiga, ¿cierto? Me modifica el Sn'. ¿Sí? Y el Sn' impacta qué tipo de esfuerzo, el alternativo o el medio. El Sn, ¿cierto? Que es el que calculo, que yo calculo por medio de ese K sub Q acá, ¿sí? El K sub Q, que es el que estamos acá en cuestión, me afecta el Sn, ¿cierto? El Sn me impacta ¿qué? El esfuerzo alternativo o el esfuerzo medio. El alternativo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, tengo que mirar cuál es el esfuerzo que me varía. ¿Sí? Me varía solamente el de flexión. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Usar K sub Q como 1. ¿Cierto? K es 1. Dime. Sí, el problema ahí es que, pues, no, es que tú no puedes, generalizar. ¿Sí me entiendes? Tú no puedes generalizar. Ah, exacto, y pues cada caso tiene cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Exactamente, sí. Entonces cada caso es diferente acá y pues cada caso hay que analizarlo. Es diferente, sí. Vas a tener casos, por ejemplo, en el que probablemente las tres cargas varíen, si las tres cargas me varían, entonces simplemente pues ya vas a tener una media y una alternativa. ¿Sí? O pueda, sí, es diferente, sí, cada caso es diferente y eso no se puede generalizar. Ahí pues, como digo, ahí hay que entrenarse, cada uno tiene que entrenarse en observar eso, en poder y observar condiciones de cada uno, ¿cierto? Y ahí es cuando entran sus cursos de estática, de dinámica, mira qué es lo que varía ahí. Listo, bueno, entonces acá ese caso Q es 1. Pucha, no vamos a alcanzar a ver. Casos de temperatura, me dicen que es 1, no varía, ¿cierto? En talle, volvamos acá.
Bueno, voy a colocarlos acá, ¿cierto? K sub, voy a colocar acá algunos. K sub ¿qué? K sub Q y vale 1 porque es flexión, ¿cierto? ¿Qué calculamos, cuánto calculamos ya? K sub A 0.878 es por esmerilado, ¿no? K sub F, que es el de entalle, ¿cierto? Entonces miremos acá. Me dice, el material tiene su U de 1 gigapascal y Y de 800 y tiene una sensibilidad al entalle de Q de 0.15. ¿Entendido? Sí, señor. Bueno, entonces miremos. Yo tengo acá y tengo acá, decía el K sub F. ¿Cómo es el K sub F? K sub F me dice que vale 1 menos Q por K sub T menos 1. Y acá tengo un lapso, espérate. Acá se me conoce, si no conoce más, es más, sí. Acá es más. ¿Listo? Entonces acá simplemente miremos acá. Me dice que, bueno, entonces acá miremoslo de nuevo, ¿cierto? Esto vale 1 más el factor de sensibilidad en talla, me lo dan, me dice que vale 0.15, ¿cierto? ¿Cuál caso usted entra ahí? ¿Cuál caso F entra ahí? ¿Cuál caso F? ¿Cuál caso T uso? ¿Cuál factor de concentración de tensiones uso? Pues el de la carga alternativa, el de flexión. El de flexión, ¿cierto? ¿Que es de cuánto? De 2, sí, señor. Listo, acá está. 2 menos 1. Vamos a calcularlo acá. K sub F vale 1 más... Profe, entonces esos modificadores yo siempre los intento medir respecto a la carga alternativa, así hayan otras Claro. aplicadas en el... Sí, porque Ok. es que eso me afecta, eso es lo que me afecta. Claro, porque sí, mira, que esos modificadores me afectan la vía de la fatiga, no me afectan, no, me afectan esta, ¿sí? Me afectan esta. ¿Sí? Sí, profe. No me afectan el esfuerzo medio, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto acá medio ¿cuánto? 1,3. 1,15, perdón. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué nos falta acá? Y confiabilidad, listo. Es acá, vamos a trabajar la capa al 90% igual, ¿cierto? Listo. ¿Se nos queda alguno? Ya, temperatura es 1. Vemos acá. El de confiabilidad. Ya lo metimos 0,897. El K sub G. ¿El qué? El tamaño, el factor de tamaño. Nos falta. Miremos el de tamaño. ¿Tengo qué diámetro? ...25 milímetros, ¿cierto? O sea que estoy acá entre 2,79 y 51 milímetros. O sea que sería 1,24 diámetro a la menos 0.107, ¿cierto?
Diámetro diámetro, es diámetro, ¿cierto? Listo. Acá arriba tenía radio. Elevado a la menos 0.107, ¿sí? (0.839). Ok. Listo, ¿se nos queda alguno? El K sub G. ¿Qué es K sub G? ¿El diversos? El diversos, sí. Sí, pues acá no tenemos forma de cuantificarlos eso acá. ¿Sí? El de confiabilidad ya lo metimos. K sub C, ya trabajamos con 90%. En temperatura, sí señor. ¿Cuánto fue que sí, 0.80? Confiabilidad es ¿cuánto? ¿Cómo llamamos confiabilidad? K sub C, ¿cierto? 0.897. Esto es para el 90%, ¿cierto? Por eso como mínimo escojan ese, como mínimo. Listo, ya puedo calcular entonces acá mi SN prima, ¿sí? Mi SN, perdón. Entonces recuerden acá, voy a copiar esto acá, así. Recuerden que acá yo hago esto, ¿no? Tengo que coger y tacho, voy a coger este acá y moverlo para que es el que se va a dividir. ¿Listo? Entonces acá tendría el SN' por todos estos, ¿no? Sobre K sub F, ¿cierto? Y tengo acá, llego acá a 301, ¿sí? Esos son megapascales. ¿Listo? Vemos que mundo... sí, señor. Sí. No importa eso. Sí, estamos llamando SN', el del material, y SN, el de la componente. ¿Sí? Eso es lo que se llama, eso es lo que llaman en la industria, lo llaman SN', lo llaman el del material, son hechos por fatiga, y que es lo que uno hace en laboratorios, y en la industria llaman, cuando uno se prueba de durabilidad, yo mido mido ese SN, ¿sí? El esfuerzo del componente. ¿Sí? Por ejemplo, la industria automotriz, por ejemplo, hacen ensayos a resortes, ¿sí? Hacen ensayos a ballestas, a ejes, sí, pues ya son los componentes. Lo montan en una máquina, ¿cierto? Y se mide la durabilidad del componente. O sea, en ese caso, sumiendo es el LSN, el material, de un componente. ¿Sí? Bueno. Estoy por acá, ¿cierto? ¿Ahora qué hago? ¿Qué me están pidiendo? Ya se me olvidó que están pidiendo. El factor de seguridad. Factor de seguridad. Listo. Entonces, miren. No, ahí no es tan directo, que es lo que quería mostrarles acá hoy. Sí, porque miren. Si quieren, háganlo por aparte y miramos. ¿Cierto? Pero yo voy a mostrar lo siguiente. Esto es esfuerzo, esfuerzo estático, ¿cierto? O sea, esfuerzo, no, perdón, sí, esfuerzo medio, ¿cierto? Pero estático. Y este es esfuerzo alternativo, ¿cierto? Acá estoy trabajando. ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto me dio el esfuerzo? ¿300? 301. Y acá tengo el de fatiga, que es de ¿cuánto? El de fluencia, que es de 800, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener acá, ¿sí? Bueno, aquí tengo 1000, ¿no? Que es el último.
Entonces yo tendría, acá me dicen, por ejemplo, yo tengo diferentes, mira, aquí voy a tener también 800. Voy a colocar acá. Yo uno estas rectas acá, ¿sí? Y estas rectas acá, ¿cierto? Opa. Acá, claro, acá me dicen que me dicen, bueno, sobre me dice esto, ¿no? Todo lo que está por aquí, lo puedo, ¿qué? Lo puedo, lo que está por dentro es seguro, ¿cierto? Si yo esta parte ya la había hecho. Yo me acuerdo que yo hice esa regresión. Y aquí está, solo que acá me usé patrones diferentes. Creo que este es el que está. Ah, es que lo calculé de una forma diferente. Acá. Uno fue el K. Listo, bueno, no importa. Acá creo, mira, creo que es un K diferente. Sí, K 329. Punto 15 fue que nos dio, ¿cierto? Listo. Listo, ok. Sí, ya lo había hecho. Ok. Bueno, entonces mira, acá es lo siguiente. Esto acá que nos vamos a tener que acabar la próxima clase. Yo quería acabar hoy, pero no vamos a alcanzar a acabarlo. Siento, estoy usando acá, tengo acá grafiqué el esfuerzo alternativo, ¿cierto? Acá en el eje Y y el esfuerzo medio en el eje X. ¿Listo? Bueno. Y es lo siguiente. Tengo acá, entonces acá cojo, trazo una línea recta, ¿sí? Voy y calculo esa pendiente, ¿cierto? Calculo la pendiente. Esa pendiente está mala, voy a calcularla acá porque me la actualizaron. Si no me la está cogiendo. Toma, David Gutiérrez, no me suena que sea acá. Lineal. Ya. Si es que este mouse está vivo. ¿Listo? ¿Qué se hizo? Presentar ecuaciones en el gráfico. Ahí está. Listo. Ok. Bueno. Ok, entonces aquí tengo las constantes, ¿cierto? Listo. Y acá tengo, yo con eso tengo que, por ejemplo, las constantes de la ecuación de Baskin de esto, ¿cierto? Y digo que es cuánto, 294.18 y punto 0 acá, ¿cierto? Yo acá puedo ponerlo gráfico, este es el corte de mi eje, ¿cierto? Para cero esfuerzo, esto es SM, ¿cierto? Y acá SA. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo, este es el punto 0SN y este acá es el punto 0SY. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí? O sea, listo. Bueno, ahora tengo aquí, este que está acá es el esfuerzo medio que estoy trabajando. ¿Sí? Mi esfuerzo medio que tengo es 123.2, que se calculé por efecto del esfuerzo del cortante, el que calculé por círculo de Moore. Y este que está acá es el alternativo. ¿Sí? Que calculé. Entonces yo me vengo acá y grafico ese punto que está acá, que es el que está acá. Este punto, esa estrella roja. Voy a magnificarlo un poquito. ¿Entendido? ¿Entienden lo que dice? Bueno, entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Como yo estoy trabajando, ese es el punto en el que estoy operando, ese punto, esa estrella roja, ¿sí? Yo voy a lo siguiente, voy a decir, bueno, ¿hasta dónde, qué tan lejos estoy de mi zona de seguridad, ¿cierto? Yo opero esta línea que está acá a trazos, es la línea con la que estoy operando, ¿cierto? ¿Qué tan separado estoy de acá, desde esta línea roja hasta la línea, de la estrella roja hasta la línea negra? ¿Sí? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a trazar acá una línea, ¿sí? Y uno de los dos puntos, ¿cierto? O sea que este remanente que me queda acá entre la línea, entre el punto rojo
entre el punto rojo y la línea negra, es lo que me queda para trabajar con seguridad, ¿cierto? Ese, ¿sí? Acá digo, bueno, entonces si eso es así, ¿qué esfuerzo estoy escogiendo ahí? ¿Sí? Es como si yo cogiera acá y calculo el punto de encuentro de dos líneas rectas, ¿cierto? Un problemita de cálculo 1. ¿Sí? Encuentro ese punto de intersección, ¿sí? Encuentro ese punto de intersección y que sería ¿cómo? Que sería esta ecuación, esta que está acá es la ecuación del punto de operación, ¿cierto? Y esta que está acá es la ecuación de lo que tiene el material, lo que fue el componente, ¿cierto? Entonces yo encuentro ese punto de operación y encuentro en qué punto en el eje X es que se encuentran, ¿cierto? Por eso lo puedo hacer matemáticamente, lo puedo hacer acá, gráficamente, ¿no? Este mouse me tiene desesperado. ¿Sí? Entonces voy a mirar acá, por ejemplo, voy a ampliar acá esto. Para mirar qué, si acá me está dando más o menos, 150 megapascales, ¿cierto? Entonces acá calculo este factor de, calculo ese factor de carga, ¿sí? Ese factor R, ¿sí? Que lo estoy calculando de la siguiente forma, ¿sí? Que va a ser el esfuerzo o la fatiga, ¿cierto? Sobre lo que estoy trabajando, ¿sí? Lo que me encuentro acá, ¿cierto? No, ¿sabe qué? Dejemos acá, seguimos y acabamos el lunes porque para no les tan cortado y que van a estar muy confundidos, ¿cierto? Sí, profe, mejor. Más bien porque si eso acá corriendo acá no vamos a llegar a ninguna parte. Profe, ¿el quiz es de teoría? Sí, señora. Ok, gracias. De teoría está disponible hasta el domingo. ¿Sí? Entonces, no voy a tener problema con eso. ¿Les parece? ¿Listo? Sí, profe. Listo, profe. Listo. Gracias, Hagan esto, les recomiendo. Con este ejercicio, háganlo por su cuenta, ¿cierto? Y el lunes lo acabamos. El lunes lo acabamos y comenzamos con el siguiente tema que son tolerancias acabados. ¿Les parece? Como el lunes a las 8 de la mañana. Profe, así ejercicios, así como para el parcial, ¿de qué libro? En Shigley hay bastantes, en Moda hay bastantes. Recuerden que ahí en el aula virtual está el link por biblioteca al libro de Shigley. ¿Sí? Profe, Ahí tienen ¿para libros cuándo quedó el fin? para el siguiente lunes. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, debemos acá que Listo, profe. el otro profesor. Chao, chao. Hasta luego.